Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en este domingo 8 de abril. Hoy vamos a tratar sobre los accidentes de tránsito y las cifras fatales. De acuerdo a datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1.2 millones de personas mueren en el mundo por accidentes de tránsito. Casi 50 millones sufren traumatismos severos por la misma causa. Cerca de la mitad de la gente que fallece en un percance automovilístico son peatones, ciclistas y pasajeros de transporte público. La mayoría de las muertes son de países poco desarrollados en esas naciones. Los principales motivos que originan un accidente son varios. Primero, dicen unos, infraestructura vial en malas condiciones. Segundo, parque automotor viejo y deficiente. Tercero, incumplimiento de las normas de tránsito. Cuarto, personas que conducen alcoholizadas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre los latinoamericanos en los jóvenes entre los 15 y 30 años de edad y la tercera en muertes en otras franjas de edad. En Latinoamérica mueren 120.000 personas por accidentes, de los cuales el 40% son peatones, mientras que 360.000 resultan heridos. Ecuador es el segundo país en Latinoamérica con más accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, dice el BID. El primer lugar lo ocupa, por cierto, Paraguay. Nosotros, queridos amigos televidentes, queremos tratar este tema porque creemos que necesitamos los ecuatorianos tomar conciencia de la realidad de nuestras vidas, lo que está pasando. ¿Somos los seres humanos el principal enemigo del hombre? Para aquello, amigos televidentes, quisiéramos compartir con ustedes un testimonio de una persona que fue víctima de uno de estos accidentes de tránsito y que hoy forma parte de esa estadística macabra, pero más allá de una estadística, lo importante es que generemos un cambio en el país. Veamos. En un momento, en un segundo, cambió mi vida. Cambió de seguir en mi vida estudiando, trabajando, no sé, graduarme en ese entonces. Lamentablemente un borracho se cruzó. Yo estaba sentada de una forma en la que mi columna se rompió y lamentablemente esta persona salió huyendo, ¿no? A mis 17 años me tocó luchar de una forma en la que nunca me imaginé, perder mis sueños, mis ilusiones, decía en ese entonces. Primero frustrante, ¿no? Primero para mis padres y para mí poner los pies sobre la tierra y saber que voy a ir de otra forma en la vida. Hubieron muchas dificultades, ¿no? Primero enfrentarse a uno mismo, después fue la parte arquitectónica, terrible, no encontraba baños, rampas, estacionamientos. Ahora con la vicepresidencia yo creo que sí ha cambiado, las leyes han cambiado, o sea, estaban ahí las leyes, pero ahora se las aplica y la vida mismo te da oportunidad también para destacar en otras cosas. Yo soy cantante, tenista y bueno, apoyo también campañas con los Corazones Azules, campañas con la vicepresidencia. Testimonio impactante. La vida que puede cambiar de la noche a la mañana, en fracciones de segundo. La vida le puede cambiar también a usted, amigo televidente. Me la puede cambiar a mí, nos las puede cambiar a todos. Pero estas cifras fatales, macabras, que suceden no solo en Ecuador, sino en el mundo. Pero por un momento veamos y concentrémonos en el Ecuador y veámonos qué pasa en el mundo. Compartamos las estadísticas entonces. 23.914 accidentes, 55.000, estos son datos del promedio anual, y la fuente es Covial. 23.914 accidentes, 55.435 víctimas entre muertos y heridos, 13 personas mueren diariamente, de acuerdo a Covial, que es la fuente. Veamos ahora, para desarrollar este tema y compartir con ustedes qué está haciendo el país para luchar contra esta inseguridad que nosotros mismos como ciudadanos la generamos. Veamos a quienes hemos invitado. Mauricio Peña Romero, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, ex viceministro coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, consultor en Comercio Exterior y Gestión de la Calidad, ingeniero agrónomo.
Guillermo Abad Zamora, director de Justicia Vial, veedor del sistema SOAT, presidente del Movimiento Cívico Justicia Vial, licenciado en Administración de Empresas. Bueno, ellos son nuestros invitados y le damos la bienvenida ahora sí. Mauricio Peña, director de la Agencia Nacional de Tránsito, muy buenos días. Guillermo Abad, director de Justicia Vial, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y gracias por querer compartir también con nuestros amigos televidentes la necesidad de despertarnos todos para, si queremos lograr ese buen vivir, también tomando conciencia que tenemos una gran corresponsabilidad nosotros. Ahora, veamos el video introductorio que nos ha preparado la producción del programa para poder regresar y comenzar a desarrollar ahora sí este tema tan delicado. Veamos. Los accidentes de tránsito que causan el mayor número de muertes en el Ecuador suceden porque el 70% de los buses que circulan a nivel nacional incumplen normas elementales de seguridad. El 48% de los accidentes se dan por la impericia o imprudencia del conductor, el 15% por exceso de velocidad y el 12% de la causa de accidentes es por el estado de embriaguez del conductor. Según el CONADIS, los accidentes de tránsito son la segunda causa de las discapacidades en el Ecuador. Ciertas partes de la ley son inaplicables por falta de implementación o de institucionalidad. Por otro lado, la falta de recursos humanos y materiales. Ejemplo, en la administración de justicia está muy limitada de poder sancionar con prontitud, observando el debido proceso, sancionar las miles y miles y miles de contravenciones que tanto la Policía Nacional como el Cuerpo de Vigilancia de la provincia del Guayas han infraccionado. Las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se aprobaron en marzo del 2011. Pero dado que el Ecuador sufre de miles de muertes y lesiones por temas de tránsito, se impone la necesidad de tratar esta cuestión también desde la perspectiva de una política de salud pública preventiva. En sintonía con la necesidad de las políticas que generen conciencia, existe un triángulo accidentológico que posiciona al factor humano en más del 90% como causante de los accidentes. Por lo tanto, que al individuo se lo deba sensibilizar sobre la movilidad segura y luego controlar para que no genere más riesgos. Si bien es cierto, ya hay que reconocer de que hay una tendencia de la gente principalmente que accede, ¿no es cierto?, a poder manejar un vehículo, y mientras más grande sea esto, mientras más lujoso, mientras más costoso, la gente tiende a asumir que tiene más derechos sobre los otros. Creo que también hay una gran responsabilidad sobre el tema de la infraestructura. Las aceras, los cruces peatonales, toda la distribución del espacio público, que es escaso, no está equitativamente repartida y no está adecuadamente pensada para los distintos usos. Estamos llenando con nuestra imprudencia hospitales y cementerios porque no sabemos convivir y respetar la vida. ¿Por qué nos hace falta más radares? ¿Por qué nos hace falta más alcoholímetros? Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, María Auxiliadora Rodríguez. Ahora sí entramos, amigos televidentes, a desarrollar el tema. Mauricio Peña, Guillermo Abad, ya les di la bienvenida, muy buenos días. Señores, cuando tomamos la decisión de continuar con el tema de los programas sociales y llegó el turno al tema de los accidentes de tránsito, nuestro equipo de investigación trató de buscar estadísticas, pero nos fue complicado poder encontrar estadísticas que puedan ser hasta cierto punto creíbles, porque vemos que hay distintas fuentes y distintas cifras. Por ejemplo, mientras Covial habla de un promedio anual de 23.914 accidentes, 55.435 víctimas entre muertos y heridos y 13 personas que mueren diariamente, de acuerdo a lo que vimos en el gráfico 1 en la introducción. El BID menciona que en el año 2010 hubo 50.000 accidentes en Ecuador, en los que murieron 2.500 personas y hubo 15.000 heridos graves, mientras que dice que en el 2011, en lo que iba entre noviembre y diciembre, iban 5.160 fallecidos por esta causa. Y por otro lado, la Policía Nacional maneja otros datos, otras estadísticas. Entonces, Mauricio Peña y Guillermo Abad, en este bloque queremos hablar de por qué se originan los accidentes de tránsito y la estrategia que se debe seguir desde lo público, desde la política pública, de las estrategias públicas a efectos de evitarlo. Pero comencemos. ¿Por qué tantas cifras? ¿Por qué tantas fuentes, Mauricio Peña?
Ciertamente las estadísticas de accidentes de tránsito son un problema complejo y disperso en el país, lo que ha llevado al gobierno nacional a tomar una decisión. En los últimos meses el gobierno decidió que las estadísticas de accidentes de tránsito sean articulados y sean administrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. De hecho, está ya constituida y conformada una plataforma de estadísticas de seguridad, dentro de lo cual se contempla la seguridad vial y los accidentes de tránsito. La problemática deviene de un inadecuado registro de accidentes y de víctimas, de heridos, de muertos, en virtud de que en gran medida los registros los levantamos fundamentalmente a partir de los partes policiales, y estos partes policiales tienen una limitación, de tal manera de que hemos decidido conformar una comisión permanente entre la Agencia Nacional de Tránsito, el INEC, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el objetivo de tener un registro adecuado y unificado de las estadísticas de accidentes de tránsito. Una reflexión que yo quisiera hacer a propósito de accidentes es qué tan real es de que son accidentes. Porque un accidente es cuando se produce un hecho fortuito, un hecho no previsible, un hecho que no está en control de las personas. Pero lo que tenemos en el Ecuador en gran medida es de que muchos de los siniestros de tránsito que ocurren pueden ser evitados por los conductores, pueden ser evitados en un adecuado control vehicular, pueden ser evitados con una adecuada infraestructura vial. Yo creo que es necesario que reflexionemos respecto a que en gran medida la responsabilidad respecto a los siniestros está en quienes conducen un vehículo. Okay. Y no solamente quienes conducen el vehículo, sino también quienes somos peatones, que a veces también infringimos las normas. Pero vamos antes de Guillermo Abad, sin perjuicio que opines también, Guillermo, sobre el tema de las estadísticas, la gran diversidad de la estadística. Hablemos de esas causas de accidentes en el Ecuador. 70% de buses a nivel nacional incumplen con normas de seguridad, 48% de los accidentes de tránsito se dan por impericia o imprudencia, 15% por exceso de velocidad y 12% de embriaguez. Y según el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidades, los accidentes de tránsito son la segunda causa de discapacidad en el Ecuador. Si depende de nosotros, de quien conduce un vehículo, y no lo estamos evitando, significa que nosotros estamos viendo el vehículo como un arma para poder atentar contra una vida o cambiarle la vida completamente a un tercero. Guillermo Abad. Para acotar el tema de las estadísticas, el subregistro es un problema mundial, y en ciertos países esa brecha del subregistro es más alta. Me parece muy bien que la Agencia Nacional esté tomando los correctivos necesarios y tratar de unificar esas estadísticas, porque si no tenemos un dato real, entonces las proyecciones que hagamos, la planeación que se haga no va a ser adecuada. Consecuentemente, no vamos a tener los resultados que todos deseamos en lo que refiere a seguridad vial. En lo que respecta a la causalidad, el 94% de los siniestros de tránsito están íntimamente ligados al factor humano. Es decir, o es el conductor, o es el peatón, o es el ciclista, el motociclista, quien está generando la siniestralidad vial. ¿A qué se debe esto? Y con Covial hemos detectado 3 causas fundamentales: la falta de educación, la falta de conciencia y un irrespeto total de la ley. Creo que estas 3 deficiencias son las que van configurando la causalidad y que nos llevan a la siniestralidad vial. Consecuentemente, si el 94% de los siniestros de tránsito están en las personas, es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que suele suceder? Y si me permiten poner un ejemplo. Las pocas personas que cumplen con la normativa de tránsito, la cumplen por temor. Suelo preguntar a las personas, ¿qué pasa si vas a 100 kilómetros por hora? Pierdo puntos en mi licencia. Y te has puesto a pensar que puedes perder la vida. Si es que esa persona tiene una educación adecuada, una capacitación adecuada, va a generar un conocimiento. Y ese conocimiento es el que genera la conciencia.
si es que tiene conciencia, esa persona no va a ir a 100 kilómetros por hora, no por perder puntos, sino porque va a saber que si tiene una colisión a esa velocidad, no habrá vehículo que lo resista ni cuerpo humano que lo resista. Entonces, eso es lo que va generando esa causalidad. Ahora, Mauricio Peña, en el reportaje hablábamos de la necesidad de que si ya estas cifras son tan macabras, tenemos que manejarlo desde la política de salud pública y desde la educación vial. En España había grandes indicadores de accidentes de tránsito, también las cifras eran macabras, pero sin embargo durante los últimos 4 años se pudo reducir los accidentes de tránsito en un 40%, lo que demuestra que sí se puede generar esa conciencia. En el Ecuador tenemos que generar la conciencia en los conductores, en los peatones y en los propietarios de las unidades, que es donde también ha existido mucha irresponsabilidad. Entonces, ¿por dónde comenzamos, Mauricio Peña? Tenemos que atacar al mismo tiempo todos los factores. Uno ciertamente es, como señala Guillermo, el conductor, el peatón, el ciclista, necesita ser educado, necesitamos fortalecer al máximo la conciencia y llegar a la conciencia del ciudadano respecto a la enorme responsabilidad que tenemos como sociedad respecto a la conducción de un vehículo, a la conducción de una bicicleta, de una motocicleta. Ese es un factor primordial. En ese sentido, hemos tomado la decisión de este año contratar una auditoría para todas las escuelas de conducción en el objetivo de garantizar que las mismas realmente formen adecuadamente a los conductores y realmente cumplan con su rol de capacitar y de entregar conocimiento y conciencia sobre todo a los conductores. Pero al mismo tiempo es necesario establecer adecuadas medidas de control y de sanción, porque yo estoy convencido de que uno de los problemas que enfrenta nuestro país es la impunidad. Es decir, ciertamente que la conciencia es lo determinante, pero si esto no está acompañado con medidas de control y de sanción, muchos ciudadanos dicen, no me va a pasar nada, no me van a sancionar, no me van a controlar, entonces yo puedo violar tranquilamente las normas de tránsito. En ese sentido estamos trabajando fuertemente en el objetivo de dotar a las entidades de control, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador, de instrumentos tecnológicos que nos permitan elevar al máximo los controles, eliminar al máximo la evasión y la violación de las leyes. Y también estamos trabajando con el Consejo de Judicatura en el objetivo de eliminar impunidad en el sistema judicial y de garantizar de que una sentencia judicial sea aplicada plenamente, se cobren las multas, se bajen los puntos y se sancione a los responsables de la violación de la ley. Ahora, Mauricio Peña dice Guillermo Abad, dice, hay que trabajar en paralelo. Por un lado en el tema de concientización y en el otro lado en el tema de la aplicación de la norma y de la ley y en el control. Pero el tema de conciencia es importante porque se supone que la conciencia es la que debe hacer disminuir este indicador de accidentes de tránsito, no como indicador, sino como accidente per se. Pero más allá de estas auditorías de las empresas que pueden dar capacitación y orientar al conductor previo al otorgamiento de su permiso de conducir, ¿no se debe realizar un trabajo estratégicamente en la base, es decir, desde los niños, los adolescentes, para crear los principios, para crear la convicción, para que no suceda eso de lo que tú decías, cumplimos por temor, y más bien cuando debemos cumplir por convicción? Efectivamente, y la ley prevé que el Estado garantice la capacitación a todo nivel de los ciudadanos en lo que a transporte, tránsito y seguridad vial se refiere y sobre todo instruirles desde los niños hasta que sean mayores, inclusive el niño se convierte en el mejor ejemplo de la familia en lo que respecta a principios de seguridad vial. Y estamos plenamente de acuerdo con lo que usted, Carlos, acaba de mencionar. Hay que trabajar en los niños. Y esto acompañado también, concuerdo, con un control. Creemos que la ley que tenemos es una ley severa pero justa, ¿no? El que le da la oportunidad a los actores de las vías, a los usuarios de las vías, la oportunidad para capacitarse, le da la oportunidad para entender la ley, pero también le da a la ley la sanción respectiva en tanto y en cuanto esta persona hace caso omiso de la misma. Creo que la seguridad vial tiene
que en este momento en nuestro país sea rescatada por todos estos actores. Creo que ya estamos llegando estamos tocando fondo, y a veces dicen la gran ventaja de tocar fondo es que el único camino que queda es para arriba. Entonces tenemos que unirnos para poder salvar a la seguridad vial del país. Tenemos que unirnos para salvar a los ciudadanos del país. Pero quiero plantearle una pregunta a Mauricio Peña, pero cuya respuesta quiero que me la des cuando regresemos de la pausa. Estamos de acuerdo que hay que crear conciencia y que hay que educar a nuestros ciudadanos para poder conducir, pero tú mencionabas el tema del control y el tema de la sanción. Tenemos una ley que dice que es severa pero justa. El tema es, ¿se está cumpliendo esa ley cuando hay transportistas o dueños de cooperativas que no cumplen ni siquiera con la revisión de las llantas? Me quedo ahí con la pregunta, Mauricio Peña, y al regreso, entérese de lo que nos responde el director general de la Agencia Nacional de Tránsito. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que estamos con Mauricio Peña, director de la Agencia Nacional de Tránsito, y Guillermo Abad, director de Justicia Vial, hablando sobre los accidentes de tránsito y las cifras macabras que nos reflejan las estadísticas en el país, sobre estos accidentes de tránsito que privan de la vida a muchas personas y en especial, sorpréndanse, a jóvenes, en especial a jóvenes. Mauricio Peña, planteé una pregunta antes de irnos a la primera pausa. Tenemos una ley severa pero justa, dice Guillermo Abad, pero una ley que se está cumpliendo. Cuando los dueños de las cooperativas y los choferes no respetan el buen uso de los equipos de movilización, de transporte, donde hay llantas a veces que están lisas, donde los motores no están adecuadamente, con un mantenimiento adecuado, y donde a veces los turnos de los conductores son tan exagerados que se duermen en el camino, y donde también a lo mejor no tiene un accidente de tránsito en términos de choque o de muertes, pero sí también en términos de seguridad cuando permiten el ingreso de pasajeros durante el trayecto de este transporte. Podemos decir entonces que estamos cumpliendo con esa ley justa pero severa que mencionaba Guillermo Abad. Estamos comenzando a aplicar la ley en términos generales. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy importante en la renovación de la flota vehicular de transporte público a través del programa Renova. Creo que hemos dado pasos muy significativos. Si nosotros hacemos un recuento y recordamos lo que sucedía con los buses de transporte interprovincial y urbano hace poco tiempo, podemos señalar claramente de que en este periodo hemos logrado un salto cualitativo muy importante en el mejoramiento de la flota. Tenemos una flota de transporte interprovincial bastante moderna. Estamos ahora en el transporte urbano también modernizando la flota en las principales ciudades y tenemos que llegar a todo el país. Ese es un paso importante. El otro paso importante es el cambio sustancial que determinó la nueva ley de tránsito respecto a la responsabilidad en cuanto a los operadores de transporte. Hasta hace poco, antes de la vigencia de la ley, la responsabilidad era individualizada. Era el propietario del vehículo el responsable de su vehículo. Hoy hemos transitado hacia establecer de que la responsabilidad de las condiciones del vehículo y de las condiciones del conductor es responsabilidad del operador, es responsabilidad de la cooperativa o de la compañía que tiene la explotación de una determinada frecuencia. Pero ¿de qué vale que la flota la hayamos cambiado si el dueño o el empresario del transporte ha mostrado recurrentemente una gran irresponsabilidad con la vida ajena, y por otro lado los conductores no toman conciencia y no pueden decir no voy a conducir este transporte porque este transporte no cumple con las características técnicas apropiadas para conducir seres humanos? Ciertamente, el siguiente paso es los mecanismos de control. Nosotros estamos estableciendo en este momento, por ejemplo, alcoholímetros en todos los terminales terrestres. Esta semana que culmina, inauguramos en el terminal terrestre de Quitumbe, alcoholímetros, los vamos a instalar en todos los terminales más importantes del país y a lo largo de las carreteras del Ecuador. Vamos este año a construir el sistema de revisión vehicular que lamentablemente no ha existido en el Ecuador. Solamente las ciudades de Quito y Cuenca tienen un sistema de revisión vehicular moderno, técnico. Esto lo vamos a implementar en todo el país. A partir del próximo año podemos afirmar de que todo el parque vehicular
público y privado del país se someterá a un sistema de revisión vehicular que nos garantice el buen estado de los vehículos. Y finalmente, lo que yo señalaba, las sanciones. La Agencia Nacional de Tránsito en este momento está preparando, por ejemplo, ya las resoluciones de sanción a los últimos accidentes de tránsito acaecidos en meses pasados, particularmente el ocurrido en el tan macabro accidente ocurrido en la provincia de Imbabura en Carnaval. Vamos a sancionar a los operadores en la forma más drástica, de tal manera de que sentemos también precedentes y que los operadores sean conscientes de que no pueden infringir así la ley. Y mientras no sentemos precedentes, esto va a seguir pasando. Pero antes de pasar con Guillermo, ya que mencionaste los equipos de alcoholemia, veamos un testimonio de otra ciudadana, hermana ecuatoriana, que perdió a su madre en manos de un joven alcoholizado que conducía a un vehículo, a lo mejor sin permiso de conducir, y que mató a su madre, a la madre de esta joven alcoholizada. Veamos este testimonio que todavía le marca la vida. Yo perdí a mi madre, yo era muy pequeñita para entender esas cosas. En el transcurso de mi vida fue bastante dura porque sin una mamá que nos guíe, tuve que salir adelante por mis propias fuerzas. Me quedé con ese resentimiento porque cómo pudo haber cogido un carro, un auto, menor de edad, inconsciente, y dejarme a mí sin mamá. O sea, solamente irme a un cementerio y verla ahí que está, solamente tener un recuerdo vano de ella. Y eso es una frustración que se quedó muy marcada en mi vida y siempre va a quedar en mi vida eso. Lo que pasa es que él era un menor de edad que había salido a festejar sus 18 años, que iba a cumplir pocos días después de lo que pasó el accidente. Entonces le dieron la sentencia, supe que pagaron, solamente estuvo 2 años y medio en la cárcel, fue la coima para el juez y salió en libertad. Yo le he visto a esta persona, sé quién es. A veces sí pensaba reclamarle y decirle que yo soy la niña a la que le dejó huérfana hace 22 años. A quien le destruyó la vida, solo Dios se encargará de cobrarle lo que él hizo y él sabrá por qué salió en estado etílico esa mañana, por qué aceleró, por qué no respetó las señales de tránsito y por qué no se dio cuenta que una mujer estaba cruzando la calle. Bueno, hemos protegido la identidad de esta joven que todavía está superando o no supera todavía el trauma producto de la pérdida de su mamá en manos de otro joven menor de edad que cogió un vehículo para ir a celebrar lo que su cumpleaños número 18, todavía no lo cumplía, es decir, todavía no tenía permiso de conducir. Y la pregunta es, ¿dónde están los padres? ¿Dónde estaban los padres de ese joven que el día de mañana, producto de esa irresponsabilidad, hizo que esta joven haya perdido a su madre? Pero vean, comencemos a analizar entonces los cuadros estadísticos y veamos el gráfico número 2, a producción le pido. Accidentes de tránsito durante el año 2010, 25.588, dice, de acuerdo a la estadística del INEC, 16.405, dice, de acuerdo a la estadística de la Policía Nacional. Y pasemos de una vez al cuadro número 3, para ver los accidentes de tránsito en el 2011. 16.914 accidentes de tránsito, nos dice la fuente, la Agencia Nacional de Tránsito, cuyo director lo tenemos como invitado, Mauricio Peña, y 15.751 dice la Policía Nacional. Guillermo Abad, ¿qué hacemos con esto? Las estadísticas es el producto final de un proceso, de una cadena de sucesos que, como bien lo ha dicho el señor director y como todos los que estamos involucrados en transporte, en tránsito y seguridad ya lo sabemos, es totalmente prevenible y predecible. Pero para esto hay que seguir un principio fundamental y universal que los organismos internacionales entregan a los países para que podamos cumplirlo, como es la propia Organización Mundial de la Salud, que está altamente preocupada por la siniestralidad vial del mundo y sobre todo de los países de ingresos bajos que tienen el 90% de las víctimas.
Y el principio universal es muy simple. Hay que organizar el transporte para mejorar el tránsito y así poder garantizar la seguridad vial. Si esa organización del transporte no se logra dar en transporte público y privado, y obviamente el público con mayor incidencia en la siniestralidad, no vamos a poder llegar a una seguridad vial adecuada. Esa organización de transporte es altamente compleja, no es fácil. Lo que acaba de mencionar el señor director son los primeros pasos que se están dando. La ley, los primeros libros de la ley nos dan todos los mecanismos necesarios para esta organización. Y hay que recordarle a la ciudadanía que la ley determina sanciones administrativas para las operadoras y contravenciones para las operadoras. Cuando éstas se empiecen a aplicar, vamos a poder ir regularizando a las operadoras de transporte en la parte de sanción. Pero hay un paso previo, que es capacitarles a las operadoras en la parte de gestión, en una visión empresarial. Lastimosamente, yo me atrevería a decir que en el transporte público de pasajeros y bienes, un altísimo porcentaje, 85-90%, son empresas, entre comillas, o cooperativas o operadoras de transporte que todavía no han alcanzado esa visión y esa gestión empresarial fundamental para poder organizar al propio sector. Y me permito poner un ejemplo. Si vamos a una cooperativa de transporte y tenemos 100 socios, en la práctica vamos a tener 100 empresas unipersonales, en donde cada dueño de su bus administra su bus a su criterio, haciendo uso de un permiso de operación que le ha otorgado el Estado. Pero en realidad no está trabajando ni para él, ni para el usuario, y mucho menos para la seguridad vial. Entonces, esa organización es compleja, pero existen las herramientas, los mecanismos para poder llegar a una visión y una gestión empresarial adecuada. Eso va a garantizar un mejoramiento del tránsito y, consecuentemente, vamos a garantizar una seguridad vial óptima para los ciudadanos. Desde el punto de vista empresario. Pero hay algo que me llama la atención, Mauricio Peña. En agosto del 2010, en la provincia de Cotopaxi, sector Yambo, 40 personas murieron cuando un bus de turismo oriental en la ruta Cuenca-Quito perdió el control en una curva y cayó por un barranco. Diciembre del 2010, Manabí, tramo El Carmen Flavio Alfaro, sector La Crespa, 35 personas murieron cuando un bus de la cooperativa Reina del Camino cayó a un abismo. Abril del 2011, provincia del Guayas, sector Pedro Carbo, la colisión frontal de dos buses, ambos de la cooperativa Coactur, provocó la muerte de 16 personas. En muchos casos, si bien tenemos la ley, pero me llama la atención algo que dice Guillermo Albán, cuando se comience a aplicar. Pero la ley ya existe, ya está publicada en el registro oficial. ¿Por qué cuando se comienza a aplicar? ¿Por qué no la aplicamos ahora? Por otro lado, pero también existe una corresponsabilidad. Es que nosotros, los usuarios de los transportes, no sabemos decirle no al transporte que está en malas condiciones, porque queremos igual llegar a nuestro lugar de destino. Hay cómo trabajar en eso, es decir, cómo poder articular entre la responsabilidad del empresario, el usuario de transporte y una aplicación eficiente de la ley, que a pesar de que existe, todavía seguimos diciendo cuando se comience a aplicar la ley. Mauricio Peña. Estamos aplicando la ley en este momento. Como agencia nosotros estamos desarrollando un proceso de investigación y de un proceso administrativo que está orientado a sancionar a los responsables de los accidentes de tránsito que han sucedido en estos últimos meses. Nosotros tenemos en este momento aproximadamente 10 casos que están en estudio y en análisis. El más evidente y el más complicado y fatal fue precisamente lo ocurrido con la cooperativa Espejo en carnaval, en el último carnaval. Estamos aplicando la ley en este momento y en los próximos días yo anunciaré ya la resolución que adopte la agencia respecto a las sanciones que aplicaremos respecto a estos siniestros. Sin perjuicio de que la comunicación sobre la sanción sea en días posteriores a este programa, hablemos de cuáles son las sanciones que existen para las cooperativas que infringen la ley. Hay varias posibilidades. Las más leves son multas, multas de carácter pecuniario, económico, a las compañías, a las cooperativas. Hay sanciones que significan una suspensión temporal de la compañía o de la cooperativa y finalmente una revocatoria definitiva de la misma, del permiso de operación. Cualquiera de esas opciones son las que como director ejecutivo yo puedo aplicar
En el caso en que se producen muertos, por supuesto, ya son sanciones mucho más graves las que a las que debo acudir. ¿Esa sanción se puede aplicar luego de una sentencia de un juez o lo puede aplicar la Agencia Nacional de Tránsito de forma directa? Es independiente. Los aspectos de carácter judicial tienen su tratamiento, tienen su curso, hay responsabilidades penales, por supuesto, en este caso. En eso la agencia no tiene injerencia. La competencia de la agencia tiene injerencia en el aspecto administrativo, es decir, en el permiso de operación concedido a una cooperativa y a una compañía, respecto a lo cual nosotros vamos a actuar. Ahora, pero sigamos tomando conciencia y mientras conversábamos, me gustaría que nos ponchen el gráfico número 5, lo que tienen que ver con los accidentes por uso celular. 22 accidentes diarios en el 2011 se suscitaron, es decir, 8.000 percances. Guillermo Abad, mientras seguimos conversando, la idea es que tomemos conciencia de por qué se están sucediendo uso de celulares. Es decir, conducimos y estamos usando el celular. En ese sentido, ¿qué hacer? Hay los factores de riesgo que están debidamente determinados por la Organización Mundial de la Salud, y este distractor que es el celular está a nivel mundial causando una gran cantidad de siniestralidad vial. Y debemos tomar definitivamente conciencia sobre el tema. No podemos poner un policía dentro de cada carro. Efectivamente, pero tenemos que tener conciencia sobre el tema. Hay que indicarle a la persona que utiliza celular que puede perder hasta el 80% de distracción o de concentración, perdón, cuando está usando el celular, y puede perder hasta el 70% del campo visual. Para graficar lo peligroso que es el celular, si una persona envía un mensaje de texto que le toma 3 segundos y va a 90 kilómetros por hora, se cruzó todo un estadio de fútbol profesional sin ver. Y en esos 3 segundos puede aparecer un imprevisto y puede generar un siniestro de tránsito. Además, se ha demostrado que el uso indebido del celular, cuando se tiene una llamada compleja, la concentración se pierde de tal manera que inclusive después de cerrar el celular, nuestra mente sigue todavía enganchada con la llamada telefónica. Más la preocupación de pronto porque recibe una noticia que no le agrada y que lo distrae. Ahora, y esto es un dato importante que debemos tomar conciencia, Mauricio Peña, porque yo he visto, por ejemplo, sobre todo, y por favor las damas me van a disculpar, grandes bolsas que usan las damas, a veces el bolso es la mitad del cuerpo de una mujer, ¿verdad? Ahí al lado, mientras está conduciendo, la palanca de cambio, suena el celular, a meter la mano en ese bolso que parece sombrero de mago porque hay de todo. Y se maquilla. Y además se maquillan en el camino. Sí. Es decir, no hay conciencia. Es decir, somos nosotros mismos. Y ante eso vamos al cuadro número 6 para que veamos también otra estadística. Impericia e imprudencia en un 48%, exceso de velocidad 15% y consumo de alcohol 12%. Sí, cuando hablamos de impericia, yo pongo en duda este término impericia. ¿Qué es impericia? Que no sabe conducir. Puede ser que alguien no sepa conducir, pero yo dudo mucho que esta es la causa principal. La causa principal es irresponsabilidad, inconsciencia total. Eso no es impericia. Eso no es impericia. Claro. Y yo estoy seguro de que un conductor, con el perdón del conductor de la cooperativa Espejo, que falleció lamentablemente en este accidente, pero yo estoy seguro que esta persona sabía conducir. Tenía conocimiento de las leyes de tránsito, pero era un inconsciente total, porque violó sistemáticamente las leyes, violó sistemáticamente los controles y se llevó a sí mismo a la muerte. Entonces, yo creo que es indispensable que levantemos una cruzada a nivel nacional, una campaña de toda la sociedad. Justamente en esta semana que culmina el día de hoy, estuvimos trabajando con la ministra de Transporte, con la CTE, la Agencia Nacional de Tránsito, en el diseño de una campaña muy fuerte, muy poderosa a nivel de todo el país, en el objetivo de llegar a la conciencia de los ciudadanos respecto a esta grave problemática de la seguridad vial. Y para aplacar lo que está diciendo Mauricio Peña, y nos vamos a otra pausa, en este año, más de 4.000 conductores con licencias profesionales estuvieron involucrados en accidentes y la mayoría huyó.
Este dato estadístico, y quisiera que me lo confirmen en este año porque estamos mes de abril. No sé si esto pertenece al año 2000, no, perdón, en el año 2012, está confirmado, año 2012. 4.000 conductores, me parece una barbaridad, con licencias profesionales estuvieron involucrados en accidentes, la mayoría. Me parece la cifra demasiado alta, sería Debe bueno ser un verificar. acumulado. Sí. Un acumulado, debe ser un acumulado, porque estamos hablando de una cifra demasiado alta. Sí, por supuesto. Pero lo que me lleva a preguntar entonces es, ¿estamos otorgando licencias profesionales a conciencia? Después, al regreso de unas pausas, nos responden esa pregunta nuestros invitados. Estaba de vuelta, amigos televidentes, voy directamente donde Guillermo Abadla. Lo que decíamos, y ya me confirmaron desde interno, en el 2011 más de 4.000 conductores con licencias profesionales estuvieron involucrados en accidentes y la mayoría huyó. ¿Cómo estamos otorgando entonces esas licencias a conductores profesionales? En tema de licencias profesionales, creería que las organizaciones ciudadanas Justicia Vial y Covial tenemos mucha experiencia, puesto que hemos seguido los procesos de entregas de títulos de conducción profesional desde el año 2003. Y no solo lo hemos seguido para obtener una estadística, sino que hemos tenido la capacidad de denunciar la venta de títulos de conducción profesional y en los juzgados demostrar que efectivamente estos se han entregado al margen de la ley. Mire usted que en el periodo 99-2001 se brevetaron 60.124 alumnos cuando la capacidad física para ese periodo era apenas de 6.000, lo que quiere decir que 54.000 obtuvieron ese título de conducción profesional al margen de la ley. Este criminal negocio, como nosotros lo hemos llamado, ha sido difícil de erradicarlo porque es bastante lucrativo. Sin embargo, de a poco se van blindando a través de la ley, a través de los organismos de control. Sin embargo, y le hemos pedido de una manera más encarecida al señor director ejecutivo, que vigilemos a las escuelas de conducción profesional, que ya no solo es ahora de los sindicatos, también hay institutos, y se ha podido detectar inclusive irregularidades ahí para la emisión de estos títulos de conducción profesional. A esto hay que sumarle, Carlos y señor director, que en el transporte público hay un exceso de rutas y frecuencias. Eso le obliga al conductor del bus a ir a exceso de velocidad y en las oportunidades que se tienen, como son los feriados, tener un exceso de pasajeros para poder compensar los días en los cuales no tiene la capacidad de su bus llena. Entonces, estos desfases que tiene el transporte público están contrarrestados o tienen un contrapeso que es la propia ley. Hemos conocido y aplaudimos de que el señor director está próximamente a tomar los correctivos del caso en lo que es las rutas y frecuencias, porque no nos olvidemos que tenemos un contrato de operación que va a garantizar al usuario confort, eficiencia y sobre todo seguridad. Sobre todo la vida. Planteado eso, Mauricio Peña. Efectivamente, estamos desarrollando y hemos aprobado en este periodo un proceso muy importante que es la de recategorización de las licencias profesionales. Vamos en este mes ya a iniciar el proceso de evaluación de todos los choferes de transporte interprovincial primeramente, y luego ampliaremos a todos los choferes profesionales del Ecuador una evaluación que la va a supervisar la Agencia Nacional de Tránsito para garantizar que quienes tienen una licencia profesional efectivamente cumplen con los requisitos de conocimiento, de habilidad y de información suficiente para manejar un vehículo de transporte público, de transporte comercial. Ese es un paso que ya está ejecutándose en este momento. Otro paso que vamos a desarrollar y que lo estamos ejerciendo es la auditoría sobre las escuelas de conducción. Yo tengo en este momento iniciado 37 procesos administrativos de investigación por irregularidades
unidades de las escuelas de conducción. Como decía Guillermo, hemos detectado que algunas escuelas de conducción, por ejemplo, están graduando más estudiantes de los que su capacidad de infraestructura tiene. Si es que eso llegamos a comprobar, estableceremos las sanciones más drásticas para evitar que esto siga sucediendo. Y ahí no solo debería ser una sanción de carácter administrativo y quitarle la licencia de operación a esas escuelas de capacitación. Debería ser una sanción penal, porque eso, eso está orientado a afectar la vida de alguien. Pero ahora, ¿y cómo controlar que las empresas de transporte, sobre todo, cumplan con los turnos de los conductores y no los sobrecarguen? Bueno, los alcoholímetros que estamos implementando en los terminales terrestres tienen algunas ventajas, entre ellas el hecho de que vamos a poder registrar el número de horas que trabaje un conductor, de tal manera de que un conductor no pueda sobrepasar las 8 horas diarias de trabajo, que es el máximo permitido por la ley. Además, vamos a determinar también que el conductor que salga de un terminal terrestre cumple a cabalidad con la licencia, que tiene plena vigencia en los puntos de la licencia, es decir, un conjunto de medidas en el objetivo de garantizar que los conductores estén idóneos para la conducción del vehículo. Y finalmente, la reorganización total, la reingeniería total de rutas y frecuencias. Yo concuerdo plenamente de que esta es una necesidad imperiosa. Estamos en este momento recabando todos los insumos en el objetivo de entrar en un proceso fuerte de reorganización a fin de garantizar que las frecuencias que existan en las diferentes rutas primero garanticen comodidad y adecuado servicio a los usuarios, a los ciudadanos, pero también garanticen rentabilidad para los operadores, porque lo que sucede en este momento es de que, como está tan desorganizado la gestión de rutas y frecuencias, los conductores muchas veces, compiten entre sí en el objetivo de levantar un pasajero más. Y esto viene acompañado con lo que determina también la ley, que es el establecimiento de la caja común. A nivel urbano y a nivel interprovincial, intercantonal, vamos a establecer la caja común de tal manera de que en una misma ruta, aunque existan varios operadores, varias compañías explotando esa ruta o sirviendo en esa ruta, los ingresos que se produzcan en esa ruta van a ser repartidos para todos por igual, de tal manera de que independientemente si una unidad tiene 10 pasajeros y otra 20, al final del día recibirán los mismos ingresos. Una comunidad de suerte. Ahora, quiero ir, antes de ir al otro video que tenemos sobre la competencia en tránsito, quiero hacerte una pregunta, Guillermo Abad, porque fuera de cámara mencionaste un dato interesante. Consumo de alcohol 12%. Y tú hablabas de una investigación realizada en el país sobre los hábitos de consumo de alcohol. Lo que tenemos aquí es una confusión y hay que diferenciar entre consumo de alcohol y la frecuencia del consumo de alcohol. Y para algunas actividades relacionadas con consumo responsable de alcohol, se pudo determinar que en nuestro país el consumo per cápita de una bebida de moderación es de 28 tragos por mes, mientras en países europeos como en Alemania, que consumen mucha cerveza, es de 130, 135 cervezas por mes. Pero ¿cuál es el problema? O mejor dicho, ¿cuál es la diferencia? Que en Alemania las personas toman una cerveza en la mañana, una cerveza en el almuerzo y una cerveza en la cena. Y así durante todo el mes. Y en Ecuador esas 28 cervezas se las consumen en 2 días. Entonces el problema no es la cantidad, sino la frecuencia y la manera responsable de que hay que tomar. Que más que la frecuencia es la intención. Porque una persona que consume 28 tragos en 2 días significa que tiene la intención de perder la conciencia. Tiene la intención de emborracharse. Ahora, pero con este indicador, que es resultado de un estudio que demuestra un hábito de consumo en el ecuatoriano, ¿qué medidas vamos a tomar? Porque en otros países, por ejemplo, las discotecas o los centros de entretenimiento donde se consume alcohol, dan servicios de movilización para las personas que están ahí. Es decir, esas personas están prohibidas de conducir. O existe la modalidad del conductor designado, es decir, esa persona que está dentro de ese grupo, hay una persona que es el conductor designado que no puede tomar un trago. ¿Qué medidas estamos tomando ahí para prevenir aquello?
La campaña que mencionaba yo hace unos minutos, que está diseñándose y que vamos a implementarla inmediatamente a nivel nacional, incluye varios elementos, entre ellos un llegar, por ejemplo, a los sitios de diversión, a los centros de diversión de las principales ciudades, con brigadas de voluntarios, con brigadas de jóvenes, con brigadas de usuarios, con brigadas de personal de todo tipo, en el objetivo de persuadir a los ciudadanos en el sentido de que si están con bebidas alcohólicas no conduzcan, implementar este criterio del conductor escogido, del conductor seleccionado, etcétera. Es decir, vamos a hacer una campaña muy fuerte a nivel nacional orientada a persuadir a los ciudadanos respecto a la conciencia sobre este tema. Y por otro lado, también los mecanismos de control. Hemos distribuido 250 alcoholímetros manuales y 65 alcoholímetros fijos en todo el país, que van a ser utilizados por la CTI y por la Policía Nacional inmediatamente, en el objetivo de que tengamos los instrumentos necesarios para ejercer adecuado control. Y también estamos tomando medidas en el objetivo de que quienes sean detectados, digamos, con consumo de alcohol conduciendo un vehículo y sean sancionados, efectivamente cumplan la sanción, porque uno de los problemas que hemos detectado es que muchas veces hay una evasión de las sanciones, llegan a los juzgados, llegan a las cárceles, digamos, embriagados totalmente, y sin embargo al día siguiente están libres. Hemos tomado contacto con el Consejo de Judicatura, con la función judicial, en el objetivo de blindar también desde ese punto de vista los controles y las sanciones, porque la impunidad yo creo que es uno de los... Ese es un problema serio. Ese es uno de los problemas más serios. Pero también la conciencia de quienes tienen la autoridad o quienes ejercen autoridad para determinado tipo de actividades. Por ejemplo, porque aquí estamos tratando un tema de alcohol, pero, por ejemplo, a los médicos, a los jóvenes médicos que están haciendo guardias, a veces se los usa tan intensamente que ese pobre chico cuando sale sin la conciencia y va ¿a qué? A un carro a conducir y puede tener un accidente que puede matarse él o puede generar la muerte de otra tercera persona. Por producto de la fatiga, indudablemente. Hay tantos factores que pueden intervenir en un siniestro de tránsito, pero todos ellos son prevenibles y todos ellos son predecibles. Lo que está manifestando el señor director de trabajar en una campaña masiva me parece importantísimo. Esto ayuda mucho a generar conciencia, y no nos olvidemos que es el conocimiento el que le va a dar al usuario de las vías esa conciencia. Rescatando el ejemplo que usted pone, si ese médico, que de por sí ya debería saber, o cualquier otra persona debería saber que si está fatigada, el microsueño, que es como se lo conoce, bastará 1 o 2 segundos que se quede dormido y cambiará totalmente la trayectoria del vehículo en 1 o en 2 segundos. Es muy similar a lo que sucede cuando mandamos un mensaje de celular. Entonces, las personas, si conocen cómo contrarrestar los microsueños o cómo contrarrestar la fatiga, podemos salvar la vida de esa persona y de otras personas más también. Ahora, se han tomado varias medidas, hemos hablado de las estrategias que hay que seguir, de la ley, etcétera, etcétera, para disminuir los accidentes de tránsito. Ojalá que lo podamos eliminar, no creo que lo podamos eliminar, pero sí disminuir, y que todo está en la conciencia del ser humano. Pero se crearon otros sistemas para proteger a los ciudadanos, como por ejemplo el tema del SOAT. Desde ese punto de vista, ¿cómo está funcionando esto, Mauricio Peña? Yo creo que fue un paso muy positivo la creación del SOAT. Es una protección indudable que los ciudadanos tenemos a la hora de un accidente. También la creación del FONSAT, que es un fondo de auxilio a las víctimas de los accidentes de tránsito, y además un fondo que está y va a servir para inversión en materia de medidas preventivas en seguridad vial. En el reglamento que está en este momento analizándose ya en la Presidencia de la República, hemos incorporado un incremento de la cobertura del SOAT en el objetivo de, a propósito de las estadísticas que tenemos respecto a las utilidades de las aseguradoras, nosotros creemos que es indispensable de que la cobertura del SOAT se amplíe a fin de garantizar mayor protección a los ciudadanos. Gracias, Mauricio Peña. Guillermo Abad, me queda un minuto.
Bueno, el SOA, a pesar de que ha tenido sus debilidades, hay que seguirlo fortaleciendo porque salva vidas. La Organización Mundial de la Salud determina que hay que trabajar en la mortalidad y en la morbilidad, porque la siniestralidad vial per se, los accidentes per se, van a ser muy difíciles de bajarlo. Pero para esto se está trabajando en una estrategia, en un plan nacional de seguridad vial, que es la herramienta adecuada para poder cambiar la historia en seguridad vial conjuntamente con la ANT y el ministro Homero Arellano a la cabeza. Y creo que en esto tenemos que trabajar todos porque la seguridad vial se la salva entre todos. Gracias, Guillermo Abad. Gracias, Mauricio Peña, por estar con nosotros. Amigos televidentes, y un último dato. Entre 1994 a marzo del 2012, 14.012 personas están con discapacidad, con carnet de discapacidad, producto de accidentes de tránsito. Querido amigo, si usted sintonizó Canal 10, TC Televisión este día domingo, porque esperaba ver un programa de esos típicos donde los invitados confrontan y donde no se saca ninguna conclusión, se equivocó el día de hoy, por una sencilla razón, porque esta vez hemos querido confrontar con usted, con cada uno de los ecuatorianos que tenemos la oportunidad de conducir un vehículo y que a lo mejor lo estamos haciendo de forma irresponsable. Pensemos por un momento que cada vez que nos cita un vigilante de tránsito, un policía de tránsito, y intentamos darle una coima, estamos dañando nuestros sistemas de seguridad y estamos contribuyendo a lo mejor para que un familiar nuestro, si es que no somos nosotros, a lo mejor perdamos la vida. Nos vemos el próximo domingo. Espero haber contribuido con este programa a la construcción de la conciencia nacional en temas que nos deben importar. Domingo pasado descubrimos que 6 de cada 10 mujeres son violentadas y agredidas. Hoy hemos querido tomar conciencia de cuántos accidentes de tránsito existen en el país y cómo está creciendo y cómo pueden morir ciudadanos, hermanos ecuatorianos. Un fuerte abrazo. En Latinoamérica mueren 120.000 personas por accidentes, de los cuales el 40% son peatones, mientras que 360.000 resultan heridos. Ecuador es el segundo país en Latinoamérica con más accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, dice el BID. El primer lugar lo ocupa, por cierto, Paraguay. Nosotros, queridos amigos televidentes, queremos tratar este tema porque creemos que necesitamos los ecuatorianos tomar conciencia de la realidad de nuestras vidas, lo que está pasando. ¿Somos los seres humanos el principal enemigo del hombre? Para aquello, amigos televidentes, quisiéramos compartir con ustedes un testimonio de una persona que fue víctima de uno de estos accidentes de tránsito y que hoy forma parte de esa estadística macabra. Pero más allá de una estadística, lo importante es que generemos un cambio en el país. Veamos. En un momento, en un segundo, cambió mi vida. Cambió de seguir en mi vida estudiando, trabajando, no sé, graduarme en ese entonces. Lamentablemente un borracho se cruzó. Yo estaba... Bueno, ellos son nuestros invitados y le damos la bienvenida ahora sí. Mauricio Peña, director de la Agencia Nacional de Tránsito, muy buenos días. Guillermo Abad, director de Justicia Vial, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y gracias por querer compartir también con nuestros amigos televidentes la necesidad de despertarnos todos para, si queremos lograr ese buen vivir, también tomando conciencia
que tenemos una gran corresponsabilidad nosotros. Ahora, veamos el video introductorio que nos ha preparado la producción del programa para poder regresar y comenzar a desarrollar ahora sí este tema tan delicado. Veamos. Los accidentes de tránsito que causan el mayor número de muertes en el Ecuador suceden porque el 70% de los buses que circulan a nivel nacional incumplen normas elementales de seguridad. El 48% de los accidentes se dan por la impericia o imprudencia del conductor, el 15% por exceso de velocidad y el 12% de la causa de accidentes es por el estado de embriaguez del conductor. Según el CONADIS, los accidentes de tránsito son la segunda causa de las discapacidades en el Ecuador. Ciertas partes de la ley son inaplicables por falta de implementación o de institucionalidad. Por otro lado, la falta de recursos humanos. Estaba sentada de una forma en la que mi columna se rompió y lamentablemente esta persona salió huyendo, ¿no? A mis 17 años me tocó luchar de una forma en la que nunca me imaginé, perder mis sueños, mis ilusiones, decía en ese entonces. Primero frustrante, ¿no? Primero para mis padres y para mí poner los pies sobre la tierra y saber que voy a ir de otra forma en la vida. Hubieron muchas dificultades, ¿no? Primero enfrentarse a uno mismo, después fue la parte arquitectónica, terrible, no encontraba baños, rampas, estacionamientos. Ahora con la vicepresidencia yo creo que sí ha cambiado, las leyes han cambiado, o sea, estaban ahí las leyes, pero ahora se las aplica y la vida mismo te da oportunidad también para destacar en otras cosas. Yo soy cantante, tenista y bueno, apoyo también campañas con los Corazones Azules, campañas con la vicepresidencia. Testimonio impactante. La vida que puede cambiar de la noche a la mañana, en fracciones de segundo. La vida le puede cambiar también a usted, amigo televidente. Me la puede cambiar a mí, nos las puede cambiar a todos. Pero estas cifras fatales, macabras, que... Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en este domingo 8 de abril. Hoy vamos a tratar sobre los accidentes de tránsito y las cifras fatales. De acuerdo a datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1.2 millones de personas mueren en el mundo por accidentes de tránsito. Casi 50 millones sufren traumatismos severos por la misma causa. Cerca de la mitad de la gente que fallece en un percance automovilístico son peatones, ciclistas y pasajeros de transporte público. La mayoría de las muertes son de países poco desarrollados en esas naciones. Los principales motivos que originan un accidente son varios. Primero, dicen unos, infraestructura vial en malas condiciones. Segundo, parque automotor viejo y deficiente. Tercero, incumplimiento de las normas de tránsito. Cuarto, personas que conducen alcoholizadas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre los latinoamericanos en los jóvenes entre los 15 y 30 años de edad y la tercera en muertes en otras franjas de edad. Suceden no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Pero por un momento veamos y concentrémonos en el Ecuador y veámonos qué pasa en el mundo. Compartamos las estadísticas entonces. 23.914 accidentes, 55.000, estos son datos del promedio anual, y la fuente es Ecovial. 23.914 accidentes, 55.435 víctimas entre muertos y heridos, 13 personas mueren diariamente, de acuerdo a Ecovial, que es la fuente. Veamos ahora, para desarrollar este tema y compartir con ustedes qué está haciendo el país para luchar contra esta inseguridad que nosotros mismos como ciudadanos la generamos. Veamos a quienes hemos invitado. Mauricio Peña Romero, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, ex viceministro coordinador de la producción, empleo y competitividad, consultor en comercio exterior y gestión de la calidad, ingeniero agrónomo. Guillermo Abad Zamora, director de Justicia Vial, veedor del sistema SOAT, presidente del Movimiento Cívico Justicia Vial, licenciado en Administración de Empresas.